Voy a, voy a grabar y después les voy a mandar la clase. Entonces, lo que acabo de decir es que vamos a repasar algunos conceptos relativamente básicos, pero que van a ser como el lenguaje o el formato del idioma de esta materia en esta clase. Puede que a ustedes les parezca de repente que uso algunos términos un poco más cercanos al ámbito del derecho que al ámbito de la contabilidad. No se compliquen, y si lo hago así es porque es, a mi juicio, y después de mucho tiempo de trabajar y estudiar en esta área, es que creo que es la forma más correcta. Y además que si tienen alguna duda, chicos, cualquier duda de una palabra, de algún término o de algo que les delata preguntar en la clase, me lo pueden preguntar directamente en el chat o en el correo. Eh, Creo que no está mi correo ahí, pero antes de terminar la clase o cuando cuando suba o se los voy a mandar por Educando. Mi correo o comuniquémonos por Educando. Pero no les delata preguntar por términos. Yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante, y a veces uno le da lata preguntar porque cree que no va a aportar mucho, o tal vez debería saberlo. En realidad, normalmente cuando uno pregunta, la verdad es que hay como 15 o 20 más que quieren preguntar lo mismo y no se atreven. Entonces, tienen dos opciones: preguntan en forma individual, o me lo preguntan después, o si no entendieron algo me mandan un correo, y si no entendí nada, puede que alguno por alguna razón explicable no haya venido, estudió solo y no entendió, también puede preguntar. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por lo básico, por las definiciones, por algunos conceptos. ¿Y qué son los impuestos? En general, cuando uno habla de impuestos, no solamente están el IVA y la renta, existen muchos impuestos. En general, impuestos, nosotros en este país de corte capitalista, obviamente tenemos un sesgo hacia el predominio del capital, y en los países capitalistas el impuesto no es precisamente el motor de la generación de los recursos, no hay tanto. Pero los impuestos son muchos. En general es cualquier prestación pecuniaria. Pecuniario quiere decir de dinero, ¿ya? Así como ustedes vieron en el artículo 97 del Código Tributario, los que se acuerdan, de que habían sanciones de tipo pecuniaria y penas corporales y penas pecuniarias. Pecuniario siempre se refiere a dinero. Entonces, estas exigencias de dinero que el Estado le hace a las personas, ¿ya? En el ejercicio de sus facultades, y cuando hablamos de personas particulares, ¿cierto? Hablamos de personas naturales o jurídicas. Particulares en general las personas naturales, pero está como duplicada esa acepción. En virtud de leyes con el objetivo de tener recursos que necesita, ¿para qué? Para satisfacer necesidades de bien común. Esta definición es súper básica, pero lo único que me interesa de esta definición es que entiendan que los impuestos solo pueden ser en dinero, en este país, en Chile, en dinero, solo los puede exigir el Estado, ¿ya? Solo los puede exigir en la medida que tenga facultades para hacer eso, es decir, por la vía de las leyes, ¿ya? Y el único objetivo que pueden tener estos recursos, que se llaman impuestos, es satisfacer necesidades de bien común, ¿ya? Entonces, ahí uno puede entender algunas discusiones que son de casi del día a día, y es muy común escuchar errores en la discusión. Los impuestos no los puede determinar alguien diferente a quien representa el Estado. ¿Y quién representa al Estado? Bueno, los tres poderes del Estado, está bien, hay tres poderes del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y la presidencia, digamos. Y precisamente es ahí el, los impuestos, el único que puede hacer iniciativas legales para generar impuestos es el presidente de la República, ¿ya? Entonces, por eso es que las discusiones tributarias, por mucho que se den en el ámbito legislativo, cuando aparecen algunos diputados o algunos senadores queriendo colocar un impuesto, no hacen más allá que decirlo, pero nunca ustedes han visto a senadores o diputados haciendo un proyecto de ley de algún impuesto. Y no es porque no quieran o no es porque no sepan, sino porque la iniciativa legal de las leyes tributarias
es de exclusividad del presidente de la República. Entonces, si las leyes tributarias nacen, es porque nacen de una presentación del presidente de la República de turno, y esa presentación se llama mensaje presidencial. Es decir, las leyes nacen por iniciativa del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo representado por el presidente, del Poder Ejecutivo representado por el presidente, a través de un mensaje presidencial, ¿ya? Entonces, eso solamente, y para tener un poco de cultura de impuestos, y para no escuchar, porque escucho muchos profesionales, incluso del área, que hablan unas barbaridades terribles respecto de quién tiene que hacer los impuestos y quién no, y parecen más periodistas de matinal que profesionales del área. Entonces, dicen cualquier cosa. Entonces, y tampoco puedo hacer, entendido esto, puedo hacer leyes que generen impuestos para cualquier cosa, ni para algo específico, sino que tienen que ser para el bien común. O sea, no puedo hacer ley de impuesto al valor agregado 2 para que vaya a beneficiar a los huerfanitos del sur de Chile. No, eso, o sea, puedo hacer esa ley, pero no puede beneficiar a un sector específico. Tiene que ser de carácter amplio, a menos que existan algunas excepciones muy particulares, y para esos casos también se tienen que tratar a nivel legislativo. ¿Qué quiere decir necesidades muy particulares? Una zona de catástrofe, etc. ¿Ya? Los impuestos, chicos, no solamente son los impuestos que conocemos, como la ley del IVA, la ley de la renta, que nos graban con una base imponible, un 19% al valor de la compra o de la venta, sino que también tenemos las tasas, los impuestos propiamente tales y las contribuciones, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia en esos impuestos? La tasa son prestaciones en dinero, ¿cierto? Que el Estado de alguna manera pide, pero el sujeto pasivo, es decir, quien paga, tiene alguna prestación o retribución, ¿ya? Por ejemplo, tengo que pagar una tasa para poder ocupar un determinado lugar. O sea, yo recibo el uso, el beneficio de eso. Y que no son muy comunes, por lo tanto no nos vamos a detener, pero sí existen estos tipos de impuestos, tasas, contribuciones, y la contribución, básicamente, como dice, es una recaudación del servicio del Estado para la construcción o mantenimiento de una obra. Entonces, ¿cuáles podrían ser contribuciones? Los peajes, pero que hoy día no se dan, dado que hoy día prácticamente existen todos los caminos concesionados, pero cuando ustedes eran muy pequeños o no nacían, no existían estas carreteras concesionadas, no existían peajes, y era el Estado el que se hacía cargo de hacer estos caminos, y también habían unos peajes en algunos caminos, y durante un tiempo había un señor que se ganaba ahí con una barrera manual, toda ordinaria, y le cobraba y le pasaba un papelito. Esa era una contribución, que o el mismo peaje que pagamos hoy día un poco más moderno, pero eso es un tipo de contribución. Y finalmente llegamos a los impuestos, y vamos a decir que los impuestos que nosotros conocemos y sobre los cuales vamos a trabajar, por lo tanto se pueden olvidar de lo que acabo de decir, porque era solamente para que lo supieran y sepan que hay tres tipos en el fondo hay estos tres tipos de impuestos. Toda prestación en dinero, ¿cierto? Y como ya dije, en el ejercicio de su poder de imperio, o sea, la potestad, exige, pero siempre en virtud de una ley. Y, como dice ahí, sin que se obligue a una contraprestación. Es decir, yo le cobro impuestos y no tengo que darle nada a cambio a ese ciudadano que me pagó el impuesto, pero sí tengo que invertirlo, gastarlo, distribuirlo en el bien común. Entonces, obviamente la discusión de hoy día, y ustedes lo verán, y por eso hay situaciones bastante particulares, llegamos a tener un poder constituyente incluso, respecto de la discusión de cómo recaudo y cómo distribuyo. O sea, tiene que ser para todo y tiene que haber una distribución muy igualitaria, pero también la aplicación del impuesto tiene que ser de alguna manera justa, entre comillas. Entonces, aquí nos encontramos con una relación del Estado y el contribuyente, y en esta relación Estado-contribuyente, obviamente, están las leyes, ¿cierto?, que regulan la actividad del contribuyente, está el Servicio de Impuestos Internos, la Secretaría General de la República, ¿ya? Y aquí, chiquillos, incluso antes de pasar acá, déjenme buscar otra cosa. El Estado, denme un segundo que vamos a ir viendo.
Si me demoro es porque muchas veces me cuesta encontrar los archivos nomás, ¿ya? Pero... Ya. Entonces voy a seguir con lo que está y ahí les voy a mostrar algo que me interesa que vean. Ya. Entonces, básicamente esta relación la vamos a ver luego, vamos a ver cómo se relaciona el contribuyente y el Estado, ¿ya? Pero ojo, el Estado está representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, de alguna manera, ¿ya? Entonces, dentro de esta relación que vimos, normalmente está la que más conocemos, que es cobrar estos impuestos y es la que más nos aterroriza de alguna manera, ¿ya? Vamos viendo cuáles son los elementos del impuesto. Chicos, y aquí empiecen a tomar nota porque esto sí que es relevante y yo lo voy a, de alguna manera lo voy recuperando, rescatando, repreguntando siempre. Hay elementos en el hecho del impuesto y esos son el hecho grabado, ¿ya? El hecho grabado es muy importante porque si no hay hecho grabado no hay impuesto. O sea, siempre que haya impuesto consecutivamente, hubo hecho grabado. Primero está el hecho grabado, después hay impuesto. Si hay impuesto, hay contribuyente. Si hay hecho grabado, hay base imponible. Y si hay hecho grabado, existió un contribuyente, hay base imponible, hay tasa y hay impuesto. O sea, estos cuatro elementos que están acá son vitales, no pueden faltar. Si yo le pregunto, si hago una pregunta, básicamente, si hice una pregunta de memoria, ¿cuáles son los elementos del impuesto? Sé que hay más, pero estos no pueden faltar, ¿ya? Y el hecho grabado, básicamente, ahí se consiste en el supuesto hecho escrito en la ley, cuya ocurrencia por parte del contribuyente da nacimiento a la obligación tributaria. O sea, el hecho grabado es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque dado los preceptos que establece la ley, es decir, dado algunos elementos que establece la ley, se gatilla la aplicación del impuesto. Yo sé que la palabra gatilla no es la más técnica, pero para que se entienda, es así. O sea, hay elementos que están en la ley que si se cumplen, ¿ya? Al cumplirse, nace la obligación de pagar el impuesto o todas las obligaciones relacionadas con el pago del impuesto. Estamos hablando de que hay hecho grabado, ¿ya? ¿Y quién debe cumplir con esta obligación tributaria, ¿cierto? De pagar o de determinar el impuesto cuando hay hecho grabado? El contribuyente. O sea, el contribuyente es alguien que es sujeto de impuesto, es alguien que por concurrir a un hecho grabado, por generar hechos grabados, es sujeto de aplicar impuestos, ¿ya? Y obviamente el otro elemento importante es la base imponible, que es cómo se determina el monto sobre el cual se aplica la tasa del impuesto, que no es lo mismo que la tasa que hablamos antes. Esta es la tasa del impuesto. Y básicamente la tasa es lo más simple de entender porque es un porcentaje. Es el porcentaje del 19% en el IVA, del 25%, del 10% o del 27% o del 35% o de las tablas en la ley del IVA. ¿Quién puede imponer los tributos? Dijimos recién, el Estado, sí, pero a través de quién? Del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque ejerce la potestad tributaria, es decir, el poder que le da la legislación para poder imponer y cobrar tributos, ¿ya? El Estado a través de quién? Ya lo dijimos recién, a través del Poder Ejecutivo. ¿Pero quién? El presidente de la República. ¿Y cómo? Porque a través de un mensaje, ¿cierto? Manda una iniciativa presidencial, le llega a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la aprueba, va a unos trámites, a unas comisiones, la aprueba, se la manda a los del Congreso, los del Congreso vuelta atrás, la aprueban, comisión, la discuten, la cambian, la quieren modificar, luego se la mandan a aprobar. No es así porque ustedes han visto que los proyectos de ley los modifican, los rechazan, pero bueno, pero pasa por el proceso legislativo y finalmente, ¿cómo termina? Termina mandándosela de vuelta al presidente para que él la mande a publicar como se la devolvieron con todas las modificaciones o tal como él la mandó, ¿ya? No voy a llegar más allá, esto es mucho más largo, porque obviamente esto se puede llevar al Tribunal Constitucional, o el Tribunal Constitucional puede empezar a interactuar como colegislador y puede durar mucho tiempo. Lo importante es saber que es el Poder Ejecutivo, el único que puede despachar una ley de este tipo,
¿Y cómo? A través de un mensaje presidencial, ¿ya? Entonces, hay algo que se llama potestad tributaria. Ustedes pueden buscar qué significa potestad, pero en el fondo es el poder que la ley le da al Estado a través del Ejecutivo para que pueda dictar estas leyes. ¿Quién creen ustedes que le da la potestad tributaria al Estado o al Poder Ejecutivo para imponer y cobrar tributos? Bueno, la potestad tributaria se la da la máxima ley o la ley superior que existe en este país, que es la Constitución, ¿ya? La Constitución Política de la República. Por lo tanto, esto que yo les estoy diciendo ahora puede que cambie, no creo, siempre ha sido así, pero puede que cambie, esto en algún momento se va a tocar en los procesos constituyentes. Entonces, ¿y qué tipo de impuestos hay, chicos? Ya dijimos de dónde nacen, están los impuestos directos y los impuestos indirectos. En Chile hay impuestos directos, impuestos indirectos. No hay que complicarse más. Si alguien le pregunta, ¿cuántos tipos de impuestos hay en Chile? Dos, los directos y los indirectos. Ah, es súper fácil, es como preguntarle en una prueba, ¿ya? Pero ¿cuáles son los impuestos directos? Aquellos que graban el patrimonio, ingreso o posesión de personas naturales como empresas. A ver, ¿cómo es eso? No graban a la persona, sino que a lo que tiene. O sea, si tiene riqueza, porque la genera a través de una empresa, a través de su trabajo, se la graban a esa riqueza, ¿ya? Son posesiones, ¿ya? El impuesto a la renta, por ejemplo. El impuesto único, ¿a qué afecta el impuesto único? El impuesto a la renta, todos lo conocemos, está en la ley de la renta, es un impuesto de primera categoría que afecta a las personas, que afecta a las empresas. El impuesto único está en la ley de la renta también, al artículo 42, número 1, ¿cierto? Y afecta a las personas que tienen un trabajo dependiente, o sea, tienen un contrato de trabajo y van todos los días a una misma hora y les pagan un sueldo todos los meses. Está el impuesto global complementario, que son los impuestos finales del impuesto a la renta de primera categoría. O sea, lo que paga la empresa se lo distribuye a los socios, dueños, y finalmente ellos terminan pagando un global complementario. Y engloba a todas las rentas a nivel de persona. Y el impuesto adicional, que tiene que ver con los que no viven en Chile, no tienen domicilio de residencia en Chile. Todo eso son impuestos directos. Si ustedes se fijan, es a las rentas que se generan. Pero ¿cuál es la gracia? Al que la genera. O sea, ¿quién generó el impuesto único? Juan Pablo Yáñez por un sueldo. A ese le vamos a cobrar el impuesto. Ese es directo. ¿Quién recibió dividendo? Don José Pérez. ¿Y por qué? Porque era socio de una empresa. ¿Qué impuesto le afecta? El global complementario. ¿Directo a quién? Al señor Pérez. El impuesto adicional al gringo que vive en otro país, que tiene inversiones en Chile. Y el impuesto a la renta, bueno, a la empresa PF, a la empresa Starco, qué sé yo, ¿ya? Entonces, el impuesto directo afecta el patrimonio o las posesiones. Cuando hablábamos de patrimonio, es el aumento real de patrimonio, ¿cierto?, de una persona. Y, por otro lado, tenemos los impuestos directos que no gravan el patrimonio, sino que lo que se consume, o sea, lo que con este patrimonio consumo, y por lo tanto, graban la operación, pero no a la persona. Ah, pero es que yo pagué el impuesto. Sí, pero lo que están grabando es una operación. A todos por igual. Por ejemplo, el IVA, el impuesto a los productos suntuarios, al oro, a la joya, al marfil, qué sé yo, a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares, a los tabacos, a los combustibles, el impuesto de timbre y estampilla, el DL 3475, y el impuesto al comercio exterior, básicamente la importación. Entonces, tenemos dos tipos de impuestos, directos o indirectos, ¿ya? Y por lo tanto, podemos distinguir que los directos afectan a la persona, o a la riqueza de la persona, o al patrimonio de la persona, y el indirecto afecta a los actos, ¿cierto? O al consumo o al uso de ese patrimonio. Voy a compartirle otra cosa más. Voy a ver si puedo compartir esto. Chicos, lo que están viendo ahí, díganme si pueden ver ahí algo. ¿Ven una parte que dice impuestos? Solo Sí, como profe. Ya, esto está en Xmind por si acaso, ¿ya? Esto es el programa que yo les decía que ojalá puedan bajar y lo puedan usar. Bueno, aquí tenemos los impuestos y aquí está nuestra definición de directos e indirectos. Y aquí yo les voy a dejar este torpeo, ¿cierto? De los directos tenemos el impuesto a la renta, y en el impuesto a la renta tenemos los impuestos a las rentas empresariales, y dentro de los impuestos, impuesto a la renta empresarial está el impuesto de primera categoría, ¿ya? Y el impuesto de primera categoría, y esto ustedes lo pueden seguir trabajando tal cual como lo estoy haciendo yo, en el impuesto de primera categoría tenemos el régimen general,
el régimen general, que es el que conocen ustedes como 14A, ¿cierto? Ahí dice general, ¿cierto? Y también tenemos un régimen ProPyme, ¿ya? Lo voy a dejar grabado, así que lo que estoy anotando va a quedar ahí, que es el 14D, ¿cierto? Y dentro de este 14D, o régimen ProPyme, mejor para hacerlo más, este régimen ProPyme, tiene como dos partes. Y una de esas partes es el artículo, ¿cierto? 14D, número 3, y está el 14D, número 8. ¿Ya? Entonces, dentro de los impuestos de primera categoría tenemos el régimen general, el régimen ProPyme, el 14D número 8, pero ojo, acuérdense que este es un régimen bien especial. Es de primera categoría, pero no tiene tasa de primera categoría. De primera categoría. O sea, hay renta de primera categoría, pero se asigna a los socios. No hay renta de primera categoría. Esas rentas se asignan, no se atribuyen, se asigna la renta de primera categoría se asigna a los socios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, dentro del impuesto directo, el impuesto a la renta, con este torpedo que está acá, ustedes lo pueden bajar, si ustedes lo quieren ir modificando, muchas veces uno le puede ir colocando otras cosas, pero aquí está todo lo que tiene que ver con impuestos directos de primera categoría. ¿Alguien me habló? ¿La super otra vez? Ah, ya, perdón, no era para mí. Sí, este mapa, que alguien pregunta si este mapa queda guardado. Efectivamente queda guardado y yo lo voy a subir a Educandus, pero tienen que bajar el Xmind para poder leerlo, ¿ya? Si no cuesta leerlo, pero queda guardado. Y yo normalmente muchas veces los modifico o les voy incluyendo algunas cosas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los impuestos directos, el impuesto a la renta, ¿cierto? Tenemos los impuestos finales, y dentro de los impuestos finales tenemos el impuesto global complementario, ¿ya? Impuesto global complementario. Este impuesto, acuérdense que es según tasa y afecta a todos los impuestos que reciben las personas. ¿Ya? El impuesto global complementario, vamos a colocar aquí, ¿cierto? Que solo, ¿cierto? Se aplica a contribuyentes finales. ¿Ya? O sea, básicamente, personas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese impuesto y el impuesto único, que básicamente, si ustedes se fijan, el impuesto único, pues si no sabían, no se acordaban, cuál es el impuesto único, les voy a decir que el impuesto único, que está con, no está con acento ahí, ¿sí? El impuesto único tiene una particularidad. El impuesto único solamente, de alguna manera, le voy a colocar una nota acá, ¿cierto? ¿A quién afecta? Afecta a personas naturales, no afecta a empresas, porque son aquellos que tienen sueldo, o sea, es para personas que tienen contrato, ¿cierto? Contrato de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, para tener contrato de trabajo, eh, tienen que tener un vínculo de subordinación y dependencia. Contrato de trabajo, ¿ya? Entonces afecta a las personas y hay una tabla. Y esta es la que le va a afectar a todos ustedes cuando entren a trabajar, ¿ya? Entonces, los impuestos finales, dentro de los impuestos finales tenemos el impuesto global complementario y el impuesto único, ¿ya? Y eso va a quedar guardado ahí para que ustedes lo repasen. Y el impuesto a las personas no residentes o personas no residentes, le voy a colocar acá, no residentes, entiéndase, ¿cierto? Sin domicilio, ni residencia en Chile, ¿ya? Sin domicilio ni residencia en Chile. Entonces, a esas personas se les aplica el impuesto adicional. Si ustedes me preguntan, ¿dónde voy a encontrar este impuesto a las rentas empresariales? Obviamente yo podría colocar aquí algo, todo esto está en la ley de la renta, ¿cierto? Y básicamente, artículo 20, ¿cierto? 20 de la ley de la renta, artículo 20. Y dentro del artículo 20, nosotros sabemos que está el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ahí están las rentas de primera categoría. Los impuestos finales también están en la ley de la renta, ¿cierto? Todo esto está en la ley de la renta, donde lo van a encontrar, ley de la renta, ¿cierto? Y obviamente, y dentro de la ley de la renta, en el artículo
42, ¿cierto? Número 1. Número 1. Y 52 en adelante. Ok, ahí está su resumen, un poco para el que quiera usarlo, y el impuesto adicional en el 60 y tanto en adelante, ¿ya? Y ley de la renta también. Y tenemos, esos son los impuestos directos, y por otro lado tenemos los impuestos indirectos, y aquí tenemos el impuesto a la venta y servicios, el IVA, que está en la ley del IVA, los impuestos específicos que están en la ley del IVA, y otros impuestos. Ya sabemos que la ley del IVA, y la vamos a ver, es respecto de los bienes de consumo. Cuando hablamos de impuestos de ciertos bienes, son otros bienes como el oro, el marfil, la plata. Las bebidas alcohólicas, ya deben conocer cuáles son las bebidas alcohólicas, y obviamente hay un impuesto bastante grande. Básicamente, impuestos que se aplican a cuando uno consume. Lo específico, y aquí tenemos en los combustibles, este es súper importante. Si uno dice, oye, ¿por qué es tan importante este? Bueno, porque ese impuesto a los combustibles significa que hoy día paguemos más o menos impuestos. Ahí por eso le puse una carita llorando, porque este es el que nos hace pagar tan cara la benzina, y también tiene algunas franquicias ahí que son medio discutibles respecto de los transportistas, ¿ya? Entonces, esos son los específicos, y tenemos otro impuesto, que el impuesto al comercio exterior, básicamente son las tasas arancelarias. Chicos, le voy a colocar aquí tasas arancelarias, y en Chile, en general, hoy día es un 6%, no siempre, porque hay tratados de doble tributación, pero en general, así como casi siempre, le voy a colocar acá, casi siempre, ¿cierto? Es un 6%, ¿ya? Y le vamos a colocar a esto, que no es tan importante, le vamos a poner una banderita azul, porque no es tan importante. El impuesto de timbre y estampilla es el que tiene que ver con los créditos. Y este, aunque ustedes no lo crean, yo lo veo todos los días. Cada vez que el banco, ustedes piden un crédito, hay un impuesto de timbre y estampilla. Cada vez que entre las empresas se prestan plata, hay impuesto de timbre y estampilla. Los juegos de azar, bueno, es un impuesto muy específico. Cuando van al casino, uno paga, y dentro de lo que paga, está pagando un impuesto. Y este es tremendamente importante, relevante, aunque ustedes no lo van a ver. Pero en la práctica es tremendamente importante. El impuesto de herencia se da siempre, siempre, porque todos se mueren, lamentablemente. Y siempre que alguien se muere, hay que analizar el impuesto de herencia. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen de esa parte que estaba en el slide, de que hablaba de los impuestos directos e indirectos. Entonces ahí se los dejo más resumido. No tienen necesariamente, no es una obligación que lo bajen, se los voy a dejar, pero yo les recomiendo lo usen. Yo en nuestra oficina lo usamos para trabajar, y en realidad da muy buenos resultados porque uno los va modificando, y además es un mapa mental en el fondo. ¿Ya? Entonces, esto no hay que tener, no hay dudas, pero si las tienen, o sea, no deberían haber muchas dudas porque es muy descriptivo, pero si tienen esas dudas, me las preguntan, ¿no? ¿Ya? Y como esto va a quedar guardado, alguien me puede decir, mire, sabe, profe, que yo creo que mejórese aquí en la parte donde dice indirecto y colóqueme en todos la ley. Ok, yo se los mejoro y los voy actualizando, no tengo problema, con esto trabajo casi a diario con estos mapas mentales. ¿Ya? Entonces, sigamos con voy a dejar de compartir esta parte porque tengo que volver al slides. Chicos, acuérdense de acordarme ustedes cuando tengamos un break, porque yo soy revolado y yo juro que esto está interesante, y no me acuerdo de hacer el break. Ya, a compartir de nuevo. Quedan 3 minutos, bien. Voy a alcanzar a colocar la presentación y nos vamos a ir al break. Ya, entonces vimos los impuestos directos, y por si ustedes tienen dudas, pueden ir, y si les ayuda este mapa mental que hice para que les recordara esta parte, ¿ya? Aquí le puse ver diagrama X-Mind, estructura de los impuestos, y por lo tanto yo creo, chicos, y vamos a volver con la obligación tributaria, que estos mapas mentales son una buena ayuda. No es una obligación que lo bajen, le digo, yo solamente se los doy como, espero que sea una ayuda, como un anexo. Pero vamos a ir incorporando varios, y muchos ayudan bastante. Entonces, ese es de mi punto de vista. Chicos, como faltan 3 minutos y yo no he tomado café, porque si sigo a la otra parte nos vamos a cortar. Son las 9:28, 9:29. Tenemos 10 minutos, son 10 minutos, ¿cierto? Corríjanme
Si es no, y si no, estamos 9:30, a las 9:40 estaría, 9:40 estaríamos volviendo. ¿Les parece? Volvemos entonces 9:40. Esto es para todos. Ya, Profe, dígame. ¿este PPT está en Educandus? O sea, es que yo soy de la otra sección, entonces no sé si está ahí, No, porque no lo encuentro. ni este PPT ni los mapas que estaba mostrando recién están en Educandus. Los dos, tanto los mapas como este PPT, los voy a subir terminando la clase y espero alcanzar a mandar también la grabación, subir la grabación. Con las grabaciones tengo un problema, chicos. Cuando trato de subir las grabaciones pesan mucho y no, a veces no las puedo subir a Educando. Lo que estaba haciendo es mandarlo a través del correo que está en Educando y si no me resulta, porque a veces son un poco pesadas, a través del ayudante. Pero por lo menos esto lo voy a subir sí o sí a ¿cómo se llama? El Educando. Estaba mirando ahí que dice para las grabaciones. Ah, ya, perfecto. Ya. Alguien está diciendo por el chat ahí que lo puedo subir a la nube. Sí, sí, sí puede hacer. Sí, también. Vamos a verlo. Pero esto, el PPT y los mapas, sí o sí los van a encontrar en el Educandus a un rato más. Después que terminemos la clase, yo los voy a subir, ¿ya? Para que no se compliquen. Y lo que no suba, me tienen que recordar nomás. Después les voy a dar mi correo. Les voy a dar mi correo. Les voy a dejar aquí mi correo. Son las 9:30, a las 9:40 nos volvemos. Yo les voy a dejar mi correo. Gracias por la pregunta porque no les había dicho que esto yo lo subo una vez terminando la clase. Ya.
Chicos, ya están de vuelta todos, ¿cierto? Me imagino. Son las 9:40. A ver, recién hablamos de algo, hace un poco rato atrás, hablamos de la obligación, a todo esto, perdón, antes de partir. Si vi en el chat que uno de sus compañeros me dijo que lo subiera el link y comparto el link. Sí, excelente idea, Rodrigo. El único problema es que empecé, no grabé en la nube, sino que grabé en el equipo. Pero para la próxima vez voy a grabar en la nube. Es más fácil compartir el link, pero gracias por el aporte. Ya, recién vimos, todo lo que estamos haciendo ahora un poco es, o de qué estamos hablando en todo este rato. Estamos hablando un poco de del marco regulatorio. Cuando uno habla, si uno mira el clase a clase, es el marco regulatorio, pero todo esto es una mezcla. Y dentro del marco regulatorio, si bien reconocemos algunas instituciones de las cuales vamos a hablar más adelante, entonces, pero además tenemos que reconocer un entorno, digamos, de regulación, ¿ya? No solo de las instituciones, sino que también de la estructura legal o de la legislación o de las leyes que están insertas en este marco regulatorio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos como una mezcla, no es como un paso a paso, ¿ya? Denme un segundo, chicos, denme un segundo, chicos. Ya, chicos, es que, ya, disculpen, es que estoy haciendo clases desde la oficina y parece que llegó todo el mundo y hay mucho boche. Ya, entonces, recién vimos que el impuesto tiene elementos, yo le dije, no se les olviden estos 4 elementos, ¿ya? Y hablamos de uno súper importante, del hecho grabado. Bueno, el hecho grabado lo que genera, ¿cierto? El hecho grabado, y lo definimos como el conjunto o elementos, ¿cierto? Que al unirse o al gatillarse van a generar la obligación tributaria. ¿Y qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria, ¿cierto? Es esta exigencia que hace el Estado a la persona para que cumpla con pagar los tributos. Pero esta obligación tributaria, y aquí esto también no se les olvide, porque probablemente yo después simplemente voy a hablar de obligación tributaria, voy a entender que ya quedó esto grabado de alguna manera en su mente. La obligación tributaria es, o se puede dividir en obligación tributaria principal y accesoria, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que entender cuáles son las obligaciones tributarias principales y accesorias, ¿ya? Lo voy a retomar en 5 minutos más, ¿ya? Pero vamos a analizar esta obligación tributaria principal y accesoria. Vamos a volver al mapa mental, ¿ya? Entonces, Alex Mind. Y dentro de esta obligación tributaria principal y accesoria genera, o para poder cumplir estas obligaciones, genera que empecemos a mirar la contabilidad, el proceso contable, y empecemos a encontrarle cierta importancia a la contabilidad en el cumplimiento tributario. Tal vez no como generadores de la contabilidad, sino que más bien como usuarios de la contabilidad. Y como usuarios de la contabilidad, ¿cierto? Vamos a mirar que esta contabilidad cumpla con hartos requisitos. Y la ley, el código tributario ahora, ¿cierto? Porque vamos a empezar con código tributario, o sea, mirando el código tributario, establece varias, no solamente una, varias exigencias o nos da varias pautas de cuál es la relación con este cumplimiento de esta obligación. Voy a irme de nuevo y solamente para tratar de ser más esquemático me voy a salir de la presentación y voy a tratar de compartirle otra cosa. Ya. Díganme uno solo si se ve que estoy compartiendo un mapa mental. Solo para saber si estoy compartiendo lo que a veces me cuesta. ¿Sí? ¿Se está viendo? Es un mapa mental que dice estado al centro. Profe,
Perfecto. Ya, a ver. Entonces, fíjense aquí que tengo un mapa mental, o este X-Mind, ¿cierto? Donde tengo los impuestos al Estado, al contribuyente, y definimos al contribuyente como una persona natural o jurídica, o tenedor de bienes ajenos, que la ley afecte con algún impuesto. Aquí yo creo que todo esto se entiende. El contribuyente como persona natural es una persona que no, nosotros, cualquiera de nosotros, que tiene su propio root, su persona, no hay nada extraño, o jurídica, aquella que está constituida por algún marco legal, ya sea de una sociedad o de algún tipo de ente que represente a otras personas. Las personas jurídicas son las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, las ARL, las comunidades, las sociedades de hecho, las asociaciones gremiales, en general las organizaciones sin fines de lucro, un comité, qué sé yo, que tenga personalidad jurídica otorgada, ya sea por la ley, por el solo ministerio de la ley, o por alguna ley especial. Y los tenedores de bienes ajenos, ¿quiénes son? No sé si conocen alguno, pero muchas veces los hijos tienen un patrimonio, un ejemplo bien típico, y el que lo administra es el papá hasta que ellos cumplen cierta edad. Antes, de forma muy retrógrada, pero sí existía, los hombres eran tenedores de bienes ajenos que administraban y por los cuales tributaban respecto de sus mujeres. Acuérdense que no siempre ha habido el patrimonio de la mujer, digamos, sino que antes lo administraba el marido. Entonces, si la mujer quería vender, el marido tenía que autorizarlo. Eso, afortunadamente, dejó de existir hace mucho tiempo, pero las leyes están creadas de esos tiempos. Entonces, el punto es que cualquier persona que tenga algún activo, algún patrimonio o algo que pueda generar impuestos, ese señor es un contribuyente, ¿ya? Y ese señor que es contribuyente, la ley de alguna manera lo identifica como el sujeto pasivo de la obligación tributaria. O sea, el contribuyente es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿ya? O sea, es el sujeto pasivo que tenemos ahí. Yo no sé si se ve bien lo que estoy mostrando, pero... Y este señor básicamente es sujeto pasivo por los hechos económicos, que es compra, venta de una casa, heredó algo, hechos económicos que generan el hecho grabado, que finalmente gatilla el impuesto y lo obliga a pagar el impuesto, ¿ya? Entonces, tenemos el contribuyente relacionado al Estado como sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sujeto pasivo del impuesto, ¿quién es? Es el contribuyente. ¿Por qué? Porque por los hechos económicos, o tal vez no económicos, pero en general, porque genera hechos grabados. Y cuando genera hechos grabados, hay impuestos, ¿cierto? Y cuando hay impuestos, hay que pagar el impuesto, ¿ya? Por otro lado, el Estado, ¿cierto?, se relaciona con el contribuyente a través de algunos entes importantes, organismos reguladores. Yo les llamo organismos reguladores porque la ley los reconoce como tales. Entonces, está el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué hace el Servicio de Impuestos Internos? Fiscaliza, aplica los impuestos cuando el contribuyente no lo hace, y también, ojo, orienta al contribuyente, ¿ya? ¿Y a quién representa el Servicio de Impuestos Internos? Al sujeto activo. Este es el sujeto pasivo, este es el sujeto activo. Y, por otro lado, ¿cierto?, tiene a la Tesorería General de la República, que cobra o recauda fondos, que custodia los fondos y que distribuye los fondos. Chicos, esta es una conceptualización que normalmente la gente tiende a no distinguir. Y hay que distinguir que el Estado tiene al Servicio de Impuestos Internos para que fiscalice, cobre los impuestos, se relacione con el contribuyente. ¿Para qué? Para que cumpla la obligación tributaria. ¿Cuál? Ustedes me van a preguntar, dijo que habían dos, la principal y la accesoria. Ah, las dos, ¿ya? Fiscaliza, ¿y para qué fiscaliza? Ah, para que se cumpla la obligación. Para eso fiscaliza, la obligación tributaria, con acento ya sea tributaria, ¿ya? La obligación tributaria. Ya sé lo del acento, por favor, que muchos me reclaman. Es que trato de hacerlo con esto, ¿ya? Para que se cumpla la obligación tributaria. Ya, entonces usted me va a decir, sí, pero usted dijo que habían dos. Ok, perfecto. ¿Para cuáles dos? Para la principal. ¿Cuál? La principal y también la accesoria. Todavía
profe no ha dicho cuál es la obligación tributaria principal y accesoria, pero sabemos que el SIGI depende del Estado y tiene que fiscalizar sus labores frente a aplicar los impuestos, es decir, aparece una ley que hay un impuesto, el servicio dice, oiga, usted tiene que aplicar el impuesto de esta forma. No, pero ¿cómo lo aplica? Sí, pues, él dice cómo se aplican. ¿A través de qué, chicos? Normalmente a través de circulares. También a través de resoluciones. Y también a través de, perdón, me equivoqué ahí, a través de circulares, resoluciones, oficios, por ejemplo, ¿ya? Entre otros. O sea, tiene mecanismos para aplicar el impuesto. Además, por otras facultades, le voy a colocar aquí, otras facultades, como la tasación, otras facultades. O sea, pero aquí lo lógico es que ya entendemos que el servicio tiene estas labores, pero no es el que cobra, porque dice, hoy le voy a pagar al servicio de impuestos internos, no tienes nada que pagarle al servicio de impuestos internos. Tú le pagas a la tesorería. Hoy le voy a pedir el servicio de impuestos internos que me devuelva esta plata. Oye, el que te devuelve es la tesorería, ¿ya? Entonces hay que distinguir, chicos, en que el servicio de impuestos internos es un elemento, un ente del Estado que tiene como misión fundamental fiscalizar, aplicar los impuestos y orientar al contribuyente. Y la tesorería, ella es la que recauda, ¿cierto? Cuando uno paga en el banco el IVA, esa plata no se va al servicio de impuestos internos, se va a tesorería. Pero hay algo importante que hay que entender, que estos organismos representan al sujeto activo que se relacionan con el sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Y por qué es contribuyente? Porque a través de los hechos económicos genera hechos grabados que determinan o gatillan, dije yo la palabra gatillan no es técnica, determinan el impuesto y lo obligan a pagar el impuesto, ¿ya? Entonces, obligan a pagar el impuesto. Y ahí, obviamente, cuando hablamos de obligan a pagar el impuesto, esa es la obligación tributaria principal, ¿cierto? A la que no podemos decir que el contribuyente esté muy feliz, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un breve resumen de lo que vimos en esta PPT, un poco referido a cuál es la relación que hay. Y, por otro lado, tenemos que estos impuestos, ¿cierto? Estos impuestos y esta relación con el contribuyente, ¿cierto? Y con los hechos económicos van a generar esta obligación tributaria, que ya dijimos que había una obligación tributaria principal, y no hemos dicho cuál es, y esa obligación tributaria principal, chicos, es pagar el impuesto. O sea, ¿cuál es la obligación tributaria? Bueno, esta obligación tributaria es este nexo o esta relación, ¿cierto?, del sujeto activo con el sujeto pasivo, que por existir un hecho grabado nos obliga a algo. ¿A qué? A algo principal, pagar el impuesto, ok. Y obligaciones accesorias. ¿Y cuáles serán las obligaciones accesorias? Bueno, en las obligaciones accesorias tenemos todas las obligaciones accesorias. Si nosotros tuviésemos que definirlas de alguna manera breve, precisa y concisa, las obligaciones accesorias, lo voy a insertar aquí para que les quede en esto. ¿Qué es una obligación accesoria? Son todas aquellas que permiten cumplir con la obligación tributaria principal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serán las obligaciones tributarias accesorias? Todas aquellas que permiten cumplir con la obligación tributaria principal. ¿Y cuáles serían esas? Por ejemplo, el inicio de actividades, la inscripción del RUT, para poder tener un RUT como empresa o un RUT como contribuyente. Presentar las declaraciones en tiempo y forma, o sea, aquí hay varias, presentarlas, pero en el tiempo, en los plazos que dice la ley que debo presentar las declaraciones. Y en la forma, no puedo presentar una declaración de IVA en la hoja del cuaderno, tiene que ser en un formulario, ¿cierto? La actualización de información. Básicamente esta actualización de información tiene que ver con algo que se llama ciclo de vida del contribuyente, ¿ya? Lo voy a anotar ahí, pero tiene que ver con algo que se llama ciclo de vida del contribuyente, ¿ya? Entonces lo voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan, después digan, ¿y de qué es eso? Bueno, está en la página del servicio
y le llaman ciclo de vida del contribuyente. O sea, desde cuando nace, incluye lo que está más atrás, ¿cierto? Pero hay varias cosas más, el término de giro, etc. O sea, hay obligaciones que yo tengo que cumplir dentro del ciclo de vida del contribuyente y que tengo que informársela al servicio. Actualizar la información es una obligación accesoria. Es que incorporé un nuevo socio. Se modifica en el ciclo de vida la sociedad. Perfecto, le informo al contribuyente. Se fue un socio, aumento el capital, disminuyo el capital. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas están acá. ¿Ya? El servicio me dice, mire, usted tiene obligaciones de presentar declaraciones juradas. Muchas, hay muchas. Chicos, les recomiendo que ingresen a la página del servicio y van a ver la cantidad de tipos de declaraciones juradas que hay. Hay declaraciones juradas de IVA, muchas, pero hay declaraciones juradas de renta, ¿ya? Y dentro de estas de renta hay declaraciones juradas anuales y mensuales y semestrales. Pero hay muchas semestrales. No sé si ustedes me preguntan cuántas más decían. Entonces, estas declaraciones estas declaraciones juradas son también parte de una obligación tributaria accesoria. ¿Por qué? Porque con las de renta se construyen estas declaraciones de renta, o las declaraciones juradas de renta, se construyen las informaciones de las declaraciones de las personas. O sea, el que le paga una renta a otro informa que le pagó, y por lo tanto, cuando el otro va a hacer su declaración, se encuentra con que alguien ya informó. ¿Ya? Pero es una obligación. Eso es lo importante, accesoria. Concurrir y responder requerimientos, o sea, cuando el servicio me llama, me cita, me notifica o me requiere, eso es una obligación accesoria. Y una obligación tributaria accesoria importante es registrar correctamente los hechos económicos que generan hechos grabados. Esto es importante, sí, súper importante. O sea, para mí es súper importante. ¿Por qué? Todas estas son importantes. Todas estas obligaciones accesorias son importantes. Pero ¿por qué esta otra es más importante? Bueno, porque está en el sílabo y dice que tenemos que analizar la relación de la contabilidad con las obligaciones tributarias. Se supone que la obligación tributaria principal es pagar el impuesto, y eso es como simple de entender. Pero la obligación accesoria y la relación, o las obligaciones tributarias y la relación con la contabilidad, tal vez un poco más difícil de entender. Y chicos, les voy a contar que esto es difícil de entender, y tal vez cuando uno se lo explica se facilita entender esta relación. Pero en la práctica parece que es muy difícil de aplicar. Y eso, de que es difícil de aplicar, da cuenta que el servicio fiscaliza y encuentra muchas inconsistencias, incongruencias, y obviamente llama al contribuyente para que corrija esa inconsistencia. Y en el caso mío personal, es que cuando nosotros revisamos, encontramos que muchos profesionales del área contable, ¿cierto?, de otras universidades obviamente, no hacen esta relación y contabilizan lo que se les viene a la cabeza, lo que se les da la gana, o lo que se inspiraron, y dependiendo de lo que hayan, del estado zen en el que se encuentren, porque realmente a veces no hay ninguna relación entre lo contable y lo tributario por no entender la importancia de esto. Entonces, es importante la contabilidad en la relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sí, o sea, pregunta de prueba, sí, esta cuestión hay que tenerla clara. No sé si se la fue preguntado o no, pero si no se la pregunta a usted, se la va a preguntar a otro, pero esta cuestión es importantísimo. Entonces, es importante, sí, pongámosle algo que nos diga que es importante, no sé, un mono de importante, ¿ok? Y entonces yo sé que esto es importante, y vamos a ver por qué creemos que es importante. Porque la contabilidad, en la medida que sea fidedigna, que esté dentro del marco regulado, que sea completa, puede ser simplificada y que tenga respaldo fehaciente, va a hacer o va a marcar una diferencia en el cumplimiento de la obligación tributaria. No obstante, esto tiene que ser un requisito. Si ustedes me preguntan, ¿esto es un requisito? Sí, señores. Que sea fidedigna es un requisito.
¿Y qué es que sea fidedigna? Solo algunos de ustedes, ¿me puede decir qué se entiende por, o qué entienden ustedes por contabilidad fidedigna, chicos? Normalmente, para que ustedes vayan haciéndose una idea, cuando yo pregunto doy como 20 segundos para que alguien sea voluntario y si no, yo elijo a alguien. Entonces, ¿alguien me puede decir, chicos, qué es contabilidad fidedigna para usted? Gabriela Fernández, ¿estás por ahí? Sí, profesora, aquí estoy. Bien, Gabriela, dime. Según yo, fidedigna como que sea comprobable, que sea real, ¿Ya? ¿Algo más? que quizá está hecha en base a los criterios contables que debiesen tener. Ya. Mira, de todo lo que tú dijiste, hay algo que rescatar. Que sea comprobable. ¿Ya? Gracias, gracias, Gabriela. En general, cuesta, a todos nos cuesta cuando nos preguntan, ¿qué es la contabilidad fidedigna? A mí me lo preguntan muchas veces cuando digo, doy como instrucción que tiene que ver contabilidad fidedigna. ¿Y cuál es la fidedigna? ¿Y cuál es la no fidedigna? Bueno, que sea fidedigna, de alguna manera, reúne varios requisitos, ¿ya? Y que sea fidedigna una contabilidad, si uno lo dice en términos medio poco entendibles, pero como lo dice la jurisprudencia y los fallos legales, que sea digna de fe, ¿ya? Que sea digna de fe. Si ustedes buscan por ahí en la ley, no en la ley, en alguna jurisprudencia, oficio, ¿qué es fidedigna? Que sea digna de fe. Bueno, ¿y qué es digno de fe? Algo que tal vez está dentro de las cosas que dijo recién Gabriela. Que sea comprobable, ¿ya? O sea, una contabilidad fidedigna tiene que ser comprobable, tiene que tener un orden, y ese orden es cronológico. O sea, que todos los hechos económicos se registren como realmente sucedieron, ¿cierto? En la contabilidad. Y para que sea probado eso, tengo que poder comprobarlo. Y para que pueda comprobarlo, tengo que tener documentación soportante que sea comprobable, como decía su compañera, con lo que está anotado ahí. O sea, si hay una factura que dice fecha 15 de enero, ¿cómo debe estar en la contabilidad? 15 de enero. Si la factura dice que se compró un camión, ¿qué tiene que haber en la contabilidad? Camión, no camioneta. Si la factura dice que el camión costó 100 millones, ¿qué tiene que haber en la contabilidad? 100 millones. Es decir, ahí hay un tema, un punto importante, porque para que esto sea digno de fe, yo tengo que poder creer lo que está ahí. Y para que yo pueda creer, tengo que tener la contraparte, o sea, la contrapartida es lo que yo pueda comprobar. Eso nosotros le llamamos trazabilidad. Es decir, que la contabilidad pueda hacer un proceso de trazabilidad la persona que está verificando. ¿Ya? ¿Quién va a hacer eso? Frente al Servicio de Impuestos Internos, un fiscalizador. O sea, si yo le debo al fiscalizador una contabilidad que sea fidedigna, esa contabilidad tendrá que dar cuenta de los hechos y los podré comprobar. No es el relato completo de esta definición, pero Gabriela, sí, la palabra comprobable es muy aplicable para entender esto de fidedigno, ¿ya? Es uno de los requisitos. Que esté en un marco regulado también usted lo nombró, es decir, oye, la contabilidad, ¿cómo la hace? ¿No? Yo no la quiero hacer con debe y haber, la voy a hacer con debe, haber y otros. No, la contabilidad tiene un marco regulatorio. ¿Y cuál es ese marco regulatorio? El que ustedes conocen hoy día es las IFRS, ya sea full o pyme. La IFRS dice cómo se contabilizan, cómo se debe contabilizar un hecho económico. Que ese hecho económico probablemente pueda generar un hecho grabado, pero, por ejemplo, yo compré un camión. Ese camión, no sé por qué día me dio con los camiones. ¿Qué marco regulatorio ocupo? Bueno, hay algunos que todavía están con PCGA y no están migrados a IFRS. Si es PCGA, aplicará los principios de PCGA básicos, y si fuese IFRS su marco regulatorio, ¿cuál ocuparía? No sé, la NIC 16, ¿cierto? Y si es un leasing, la NIF 16, la NIC 17 ya no está vigente, pero ocuparía la NIF 16, entonces la NIF, no la NIC, pero el punto es que hay un marco regulatorio, ¿cierto?,
que va dándole este carácter de fidedigno además, que sea completa, es decir, que tenga todos los libros, todos los registros que establece la ley. Ojo, ¿qué ley? El Código Tributario, ¿cierto? Y el Código de Comercio, el artículo 25, por ejemplo. ¿Puede ser simplificada? Sí. Este es como un adicional. Sí, si la ley lo establece, ¿cierto? Podría ser simplificada. Podría ser, no necesariamente, ¿ya? O sea, esto es, en el fondo, ¿puede ser simplificada? Sí, puede ser, pero ojo, puede ser simplificada cuando la ley autorice que sea simplificada. Y lo que decíamos recién, el respaldo fehaciente. ¿Ya? ¿Y cuál es la relación de esta contabilidad fidedigna dentro del marco regulado, completa o simplificada con respaldo fehaciente con las normas del Código Tributario? Bueno, ahí está, porque resulta que el Código Tributario, ¿cierto? Y este entorno, y voy a explicar esto solamente para entender que esta línea viene de acá, viene de quienes representan al sujeto activo, ¿cierto? Fiscalizan de alguna manera el cumplimiento de la obligación tributaria a través de esta contabilidad, pero de cualquier contabilidad, no. ¿De qué contabilidad? De la fidedigna, de la que está dentro del marco regulatorio, de la contabilidad que es completa, o sea, que tiene todos sus libros, todos sus registros, de la que puede ser comprobada fehacientemente a través del respaldo, ¿cierto? Entonces, esa contabilidad, ¿cierto? Es el elemento a través del cual el fiscalizador, el sujeto activo, verifica, ¿cierto? Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias accesorias. ¿Ya? Entonces hay una relación muy fuerte. Tal vez ustedes no entienden qué tan fuerte es, porque cuando pesa mucho esta información o esta contabilidad y su relación con el cumplimiento de las obligaciones accesorias en los tribunales, lamentablemente. ¿Ya? Pero ahí pesa mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son las normas del Código Tributario? El CT, yo le digo CT, chicos, al Código Tributario, LIR a la Ley de Impuesto a la Renta y LIVA a la Ley del IVA. Entonces, cuando se me olvide especificar que CT es Código Tributario, cuando yo diga CT, Código Tributario. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están estas cosas? Y yo se los voy a dejar anotadito aquí, para que ustedes, aplicados, que son, luego, ¿cierto?, se vayan metiendo en esto y vayan revisando estas normas. Entonces, en el Código Tributario, aquí puse solamente normas del Código Tributario. Obviamente hay otras normas en el Código de Comercio, muy pocas en el Código Civil, en el Código de Comercio están en el artículo 25, pero no hay mucho más. Entonces, ¿cuáles son las que me interesa que ustedes tengan en la mente, tengan presente o tengan en el torpeo cuando tengan que ¿cierto?, desarrollar algo? Y en la mente cuando salgan a trabajar, estas son re importantes. Entonces, Código Tributario, artículo 16. ¿Qué pasa en el artículo 16 o qué dice el artículo 16? Bueno, tiene algunas normas contables. ¿De qué nos habla el artículo 16? Nos habla de algunas buenas prácticas contables, ¿ya? O sea, nos dice, primero, el artículo 16 dice que cuando la ley, escúchenme bien esto, porque yo a veces hago preguntas y resulta que no leen el artículo, entonces dicen siempre, no, dice, cuando la ley, o en los casos que la ley le exija al contribuyente llevar contabilidad, en esos casos, dice, miren lo que dice, el contribuyente deberá ajustar su contabilidad a prácticas adecuadas, ¿ya? A prácticas adecuadas que reflejen claramente el movimiento. Entonces, y además dice que él puede autorregular su contabilidad. Ah, bueno, entonces no hay un marco regulado. No, si hay un marco regulado, pero él tiene que adecuar buenas prácticas contables para que esto produzca los efectos de revelar, ¿cierto?, la información contable. Chicos, ¿y qué será eso? Bueno, en algún momento algún profesor de la universidad, no sé si fue el profesor Sánchez o no, qué sé yo, tiene que haber dicho que había algo que se llama control interno. No sé quién es su profesor de control interno o de auditoría 1. Entonces, este control interno nos ayuda, ¿cierto?, a llevar estas buenas prácticas contables. Ah, ¿y qué puede ser una buena práctica contable? ¿Qué tiene que ver con el control interno? Señor, sí tiene que ver, porque si yo dentro de mis políticas de control interno establezco
que cuando se compra se tiene que dejar los respaldos, una copia, 2 copias, archivado en tal parte, que la tiro, eso sí, pero eso es parte del proceso. Y cuando yo tenga que ir al servicio y decirle, mire, yo compré efectivamente este camión, aquí está, mire, dice camión, ¿a dónde está? En este documento. ¿Y cómo lo pagó? Con una transferencia. ¿Y dónde está el comprobante? ¿Cómo sé yo que lo pagó con una transferencia y que no es una operación simulada? No, porque aquí tengo el comprobante, ¿ve? Aquí dice que lo pagué, está el comprobante de pago con el banco. Ah, tiene todo respaldado, lo felicito, váyase, no le va a cobrar nada, no le va a observar nada, porque usted tiene todo respaldado. No le van a decir eso en realidad, estoy bromeando. Lo más probable es que no le digan de esa forma, pero es probable que de esa fiscalización salgan muy bien parados, porque van a tener esta trazabilidad que se generó por las buenas prácticas contables. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso en el Código Tributario? En el artículo 16, y lo parte diciendo en el inciso primero. Entonces, cuando uno se va más arriba, en sede administrativa o en sede tributaria, en sede tribunales, uno dice que su contabilidad es fidedigna. Chiquillos, después me van a entender por qué es tan importante. Porque todavía no llegamos a la parte por qué es tan importante. Porque todavía es importante, pero falta por qué es tan importante. Bueno, en el artículo 16 también me dice que yo tengo que hacer inventario. Ah, aquí cobra validez que yo puedo probar la existencia o inexistencia de algo con los inventarios. Sí. Ah, por eso es que se gastan tanta plata en tomar inventario. Sí, por eso. Porque el artículo 16 también lo establece. El artículo 16 también nos habla y nos requiere que utilicemos los sistemas o el sistema contable con uniformidad respecto de la relación entre la información de la renta, cómo determinamos nuestras rentas, no la declaración de renta, las rentas y la contabilidad. Ah, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que usted no puede estar usando un sistema contable un año, al otro lo cambia, y si este año le conviene, lleva una depreciación de este tipo y al otro año otra. No, tiene que haber uniformidad en el tratamiento contable y en la forma en que esa contabilidad se relacione con, con la declaración o con los reconocimientos de los ingresos, ¿cierto? Entonces, ojo, nos requiere uniformidad. Inciso cuarto del artículo 16, o sea, seguimos en el artículo 16. Obligación de determinar renta y flujo de los negocios. O sea, ¿estoy obligado a hacer un estado de resultados? Sí, pues, obvio. El artículo 16 nos dice, ¿para qué? Para que pueda determinarlo en base a todas estas cosas, más la contabilidad fidedigna, y yo pueda revisar si usted me está diciendo que la utilidad que tiene es verdadera o no, yo la pueda revisar. Ah, tengo la obligación. Cuando tengo varios negocios, ¿puedo usar varios sistemas contables? Sí, si usted tiene una pesquera en el sur y una minera en el norte, usa un sistema para la pesquera y otro para la minera. No hay problema, lo puede hacer. Sí, ¿está seguro? Sí, el artículo 16 lo establece expresamente. ¿Pero qué no se puede? Bueno, no puede usted cambiar el sistema de contabilidad sin autorización del director. Ah, o sea, el director se puede meter en esto, sí. Ah, pero es que yo me quería cambiar de sistema porque aquí hay una empresa que me vende un sistema súper choro, que tiene de todo, hasta saca fotos. No, no, si el director se lo autoriza, claro, va a echarle para adelante, pero no es llegar y cambiar el sistema de contabilidad. Es que yo igual lo hago porque yo soy el dueño de la cuestión. Bueno, hágalo, pero sepa que el artículo 16 le podría requerir o llamar por esta controversia, porque cuando cambió, justo cuando cambió, con el otro tenía utilidad y con este pérdida. Sí, pero eso no es porque el sistema, es porque me fue mal. No importa. Pero puede haber una controversia. Chicos, ¿qué es una controversia? Una controversia es una diferencia en la interpretación que tiene el contribuyente y el servicio de impuestos internos respecto de la aplicación de la normativa tributaria. Ah, yo creo que sí puedo cambiar el sistema, pero el servicio dice que no. Tenemos una controversia. El servicio dice que no, yo digo que sí. Solucionemos la controversia. ¿Dónde? Bueno, voy al fiscalizador, sigo los procedimientos, qué sé yo, pero tengo una controversia. ¿Qué trata de evitar uno? Que no existan controversias. Estoy hablando cuando uno trabaja, las auditoras, donde ustedes vayan a hacer práctica, lo que se busca es que no existan estas controversias, no exista esta diferencia en aplicar ¿cierto? Las leyes y no cumplir o cumplir con las obligaciones accesorias. ¿Estamos? Ah, y el balance, yo lo quiero hacer por 11 meses. No, pues en el artículo 16
en la norma contable, ¿cierto? Artículo 16, párrafo segundo, libro primero, título primero, está clarito, artículo 16, dice que usted tiene que hacer balance y por 12 meses. ¿Y sabe qué más dice? Que lo tiene que cerrar el 31 del 12. Es que yo quiero hacer balances más cortos, cada 3 meses. Perfecto, hágalos. Pero tiene que tener uno que cierra el 31 de diciembre. Y que tenga un periodo de 12 meses. Ah, eso es imposible porque yo partí en junio. Bueno, en esos casos, el mismo artículo 16 dice, excepto que usted haya partido su negocio antes del año, porque yo no le puedo pedir lo imposible. O sea, si partió en junio, tendrá un balance de 6 meses. Cerrado al 31 de diciembre. Ok. Pero la obligatoriedad es un balance y periodo de 12 meses. ¿Ya? Entonces, puede que alguno en algún momento le toque asesorar a alguien y le diga, oye, pero yo quiero hacer la renta en junio. No, no se puede, olvídalo. Olvídalo porque no se puede. Y listo. ¿Y cómo sabe usted que no se puede? Porque la ley lo ha dicho en 20.000 formas, pero además en el artículo 16 está clarito, señor. ¿Ya? Y aquí hay algo importante, chicos, y esto lo voy a poner acá. Yo cuando pongo con un mono, normalmente es porque es súper importante, y este para mí es súper importante, y esto para que lo piensen como importante. En el artículo 16 nace es la primera parte donde nace y reconoce el principio de vengado en los ingresos. Le dice, el artículo 16 dice que reconoce el ingreso, ¿cierto?, de las rentas por el devengo. Es que yo hice una factura al 31 de diciembre, pero no me la han pagado, no tengo renta. No, hizo la factura. Tiene un derecho respecto de otra persona de cobrarle esa factura, tiene ingreso. Chicos, esto es importante. La ley de la renta reconoce el ingreso de vengado en el artículo 29. Pero si queda alguna duda de cuál es el ingreso que se reconoce, para efectos generales, es o parte estando establecido en el artículo 16, creo que el inciso final. Y dice, los ingresos usted me los reconoce por el principio de vengado. Esa es una regla general, aplica para todos los ingresos. Si alguien me responde por el chat la respuesta afirmativa, así como a Gabriela le sumé un tic para sumarle algunas décimas, también se lo voy a considerar, o si alguien quiere hablar. Chicos, este principio del devengado se aplica en términos generales para efectos del impuesto a la renta, y en general. Pero hay una excepción súper conocida. Hay varias excepciones. Los que me quieran dar las excepciones, si quieren hablar. Y si no, no importa. No importa, no. Yo se los puedo explicar. Es solo para por si alguien quiere sumar alguna. Estas 0,0 algo siempre sirven. Y esto es parte de la evaluación que yo dije que uno iba haciendo en clase. Entonces, chicos, que les quede claro, el artículo 16 nos coloca algunas normas contables. Si alguien tiene duda, revise el artículo 16. Si solo quiere revisar este resumen, revise este resumen. Y esas normas son ¿para qué? Para la fiscalización del cumplimiento de ¿qué? De las obligaciones tributarias. ¿Cuál? La accesoria que conllevan y ayudan a la principal. Luego, el artículo 17 del Código Tributario nos indica que la renta se acredita con contabilidad fidedigna. ¡Ah! Entonces la contabilidad fidedigna no es un simple dicho, no, porque el artículo 17 del Código Tributario dice que la renta se acredita con contabilidad fidedigna. ¿No con cualquier contabilidad? No, fidedigna. ¿Y cuál es la fidedigna? La digna de fe. Ah, la que se puede creer, la que podemos probar, la que podemos hacer trazabilidad de fecha, número de documento, monto, todo. Sí, esa es. Y también nos dice el artículo 17 que la contabilidad tiene que ser ¿en qué lengua? En español, ¿cierto? ¿Y en qué moneda? Peso, ¿ya? También nos dice que se debe conservar la contabilidad y la documentación. ¿Y por cuánto tiempo se debe conservar la contabilidad y la documentación? Bueno, el artículo 17 establece que mientras duren los plazos que el servicio puede revisar. Y aquí vamos a dejar algo anotado, porque esos plazos, ¿cierto? Esos plazos, los plazos que lo vamos a ver después, de prescripción. ¿Y dónde está eso? Pues alguien lo quiere leer antes. Artículo 200, para efectos de fiscalización, o del CI, no, artículo 200 y 201, el 200 de la fiscalización y el 201 de cobro. ¿Ya? Entonces, pero eso tiene que ver
Porque dice, ¿hasta cuándo guardo la contabilidad? No, mira, guárdala por 3 años. ¿Será tan así? Bueno, hay que analizarlo, porque los plazos de prescripción son efectivamente de 3 años, pero también son de 6. ¿Cuándo son de 3 años? Cuando la contabilidad es fidedigna. Ah, otra vez salió la contabilidad fidedigna. ¿Y cuándo tengo que guardarlo hasta 6? Cuando la contabilidad no es fidedigna. O sea, si la contabilidad no es fidedigna, ¿se abre el plazo de prescripción? Sí. O sea, entonces volvemos y tenemos que recordar que la contabilidad tiene que ser fidedigna. Entonces, porque si no, nos amplía el plazo de prescripción. ¿Nos pueden revisar más? Sí. Ok. Y entonces, ¿cuánto tengo que guardarla? Los plazos de prescripción. 3 años o 6 años. O excepcionalmente podría ser más, pero los plazos normales serían de 3 y 6 años. O sea, si alguna contribuyente, cliente, asesorado por ustedes prontamente cuando salgan a trabajar, les pregunta cuánto tiempo tengo que guardar esos contenedores de libros que tengo ahí. Bueno, dentro de los plazos que el servicio tiene para fiscalizar. Y la ¿cuáles son? Bueno, si la contabilidad es fidedigna y no la han declarado no fidedigna, 3 años. Pero si la han declarado no fidedigna, por alguna razón ha tenido alguna fiscalización, o porque usted sabe que su contabilidad es tan mala que no es fidedigna, guarde los 6, por si acaso. Entonces, el artículo 17 nos dice también sobre algunas medidas de control, como cuáles, algunas que están por ahí, que ustedes van a tener que leerlas, pero que tienen que ver con la sustitución o con los libros que tenemos en hojas sueltas, esos libros antiguos que yo no he visto hace muchísimos años, por hojas de computación, hojas que puedo procesar en sistemas computacionales o medios informáticos. Ojo que el artículo 62 bis establece una fiscalización remota respecto a estos libros. ¿Qué otra cosa nos dice el artículo 17? Que es importante. Es importante, esto es importante. Le voy a colocar aquí que es importante. O una estrella, no en una de estas cosas. ¿Ya? Ojo que en algunos casos yo tengo que llevar registros auxiliares. Antiguamente los libros de compra y venta eran registros auxiliares, pero como ahora la compra y las ventas se llevan en la página del servicio porque se emiten facturas electrónicas y todo queda registrado en la página del servicio, los libros de compra y venta dejaron de ser registros auxiliares. Pero está el de activo fijo, está el de inventario, está el del petróleo. O sea, hay registros auxiliares que el artículo 17 nos dice, tiene que llevarlos. No dice cuáles, dice lo que a través de los pronunciamientos del ente regulador, o sea, del servicio, solicite, hay que llevarlo. ¿Y cómo lo solicita el servicio? A través de circulares o resoluciones. El servicio nos dice, oiga, usted tiene que anotar, toda la contabilidad tiene que ser cronológica, o sea, si hoy día sacó algo, se anota con fecha de hoy día, si mañana vende algo, se anota con fecha de mañana, si pasado compra algo, se anota con fecha de mañana, o sea, tiene que haber cronología, chicos, y esto tiene relación directa con la contabilidad fidedigna. De hecho, en tribunales, eso es una de las cosas que pesa, con contabilidad fidedigna, ya, ¿ok? Y por último, el 17, el artículo 17, también nos señala que en algunos casos, cuando el servicio lo indique, lo instruya o nos obligue, va a poder obligarnos, valga la redundancia, a que se sustituyan los libros de papel por medios tecnológicos. ¿Dónde está todo eso? En el artículo 17. O sea, hay 2 artículos re importantes que nos hablan de lo relevante de la contabilidad y la relación con el cumplimiento de la obligación. El artículo, me salté uno, parece. El artículo 18 nos da las normas para llevar la contabilidad en materia tributaria. Por lo tanto, esto es un alcance tributario, no financiero. Y por eso se habla de que hay una contabilidad tributaria y financiera. No es que hayan 2 contabilidades, sino que en materia tributaria hay ciertas reglas. Y esas reglas básicamente son la moneda en que se lleva la contabilidad y lo que tiene que ver con cómo determino el impuesto. O sea, la autorización para llevar la contabilidad doble moneda o para llevar doble moneda, llevar 2 contabilidades entre comillas, sino que una en pesos y una en dólares, para llevar, o solamente para llevar la contabilidad en moneda nacional y pagar los impuestos en moneda extranjera. Pueden ser ambos o pueden ser 2. Está regulado en el artículo 18. Y también dice el artículo 18 cuando este es un problema recurrente en la práctica. ¿Y qué tipo de cambio tomo? ¿El dólar observado, el dólar interbancario?
¿Y quién lo fijó? No, te lo fijó BTG Pactual, una corredora de bolsa. No. Aquí en el artículo 18 dice quién fija el tipo de cambio. ¿Y quién lo fija? El Banco Central y otras entidades que señala el artículo 18. Y por último, o no por último, perdón, el artículo 19 nos da las normas para contabilizar los aportes, no apores, aportes en moneda extranjera. O sea, cuando hay inversionistas extranjeros que invierten acá, nos dicen, mire, usted tiene que contabilizar de tal manera estos aportes. El artículo 20, y aquí, ojo, ¿por qué le puse esa banderita y esa cara de, oh, no lo sabía, yo sí lo sabía, esta prohibición a los contadores, chicos? Porque el artículo 20 establece a los contadores, por si alguno de ustedes va a ejercer la parte contable, o va a ser jefe de su equipo de contadores, o qué sé yo, va a revisar, va a ser auditor, o qué sé yo, queda prohibido a los contadores. ¿Qué se les prohíbe a los contadores, chicos? ¿Alguien me puede decir qué se les prohíbe a los contadores? Entregar información de la empresa. No. ¿Alguien más que pueda decirme qué creen ustedes que se le prohíbe a los contadores? Alterar los balances. Indirectamente, pero en el artículo 20, chicos, lo que se les prohíbe a los contadores es, y dice así, y la canción dice así, o sea, para que entiendan que está estrictamente prohibido, dice, quedará o queda prohibido a los contadores proceder a la confección de balances que deban presentarse al Servicio de Impuestos Internos. O sea, tiene ámbito tributario. Extrayendo los datos de simples borradores y firmarlos, sin cerrar al mismo tiempo el libro de inventario y balance. Ah, o sea, no pueden ser borradores, pero es que si yo saco todo de los Excel, bueno, trata de que esos Excel no sean borradores. Dale el carácter de fidedigno, que lo firme alguien. A nosotros que nos toca hacer auditorías de esa parte, oye, ¿y esto quién lo firmó? ¿Qué folio tiene? O sea, porque si no es un simple borrador, y es una prohibición al contador, sí, pues señor. Entonces, no, pues, si es el contador, ¿qué tiene que tener? Los respaldos, y volvemos aquí a que sea fidedigna, a lo que dijo Gabriela adelante, que sea comprobable, pero no con cualquier cosa, no con borradores, sino que con documentación que dé fe, que sea fehaciente de la realidad. Por lo tanto, tendrá que tener la firma del gerente de finanzas, los borradores de las conciliaciones bancarias, ¿ya? Entonces, ojo con esa prohibición, porque no es menor, ¿ya? No obstante, por ahí el artículo 100 establece una forma de que el contador se libere de esta responsabilidad, chicos, ¿ya? Por si acaso. El artículo 21, ¿qué establece el artículo 21? Establece, y esto es importante, y si yo le había dicho que la contabilidad fidedigna era importante, por favor, yo sé que están lateados y cansados hasta ahora, pero acuérdense de este artículo 21. El artículo 21 yo creo que es el nexo más relevante, más importante respecto de la relación que tiene la contabilidad con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y no solo eso, sino que además con el medio de prueba que tiene el contribuyente para revertir algunas liquidaciones o tasaciones del Servicio de Impuestos Internos. O sea, es el medio de prueba. Es el peso de la prueba que recae en el contribuyente. Entonces, ¿qué dice el artículo 21? Dice que la prueba de las declaraciones del contribuyente es la contabilidad. Ah, ustedes dicen, pero eso suena como súper lógico, debería ser. Sí, pero viene algo más importante. El mismo artículo 21 dice que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de la contabilidad para determinar o liquidar los impuestos cuando esta contabilidad sea fidedigna. Cuando la contabilidad es fidedigna. No sé si se entiende esto, pero imagínense que el servicio va y lo fiscaliza y le dice, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a liquidar un impuesto porque todas estas remesas que han salido al exterior, ¿cierto? No se les ha retenido el impuesto correspondiente. Y ustedes dicen, no, pues señor, si estas remesas no son remesas. La contabilidad dice que son pagos de intereses, no cualquier remesa. No, pero yo le voy a liquidar igual porque yo como soy el Servicio de Impuestos Internos digo que son remesas. No, entonces usted le dice, no sabe, no.
Si mi contabilidad, usted me dice que es fidedigna o no me la declara no fidedigna, usted no puede prescindir de mi contabilidad para determinar otro impuesto que el que de esta contabilidad se desprenda. Por lo tanto, lo que usted está haciendo es un abuso, y los abusos están regulados también en el Código Tributario. Entonces, la contabilidad fidedigna y vuelta a la fidedigna es tan importante porque en materia penal, no nos vamos a la parte más jodida. En materia de prueba, solamente de prueba, ya sea en sede administrativa, de tribunales tributarios o tribunales civiles, la contabilidad es la prueba que tiene el contribuyente. Y en materia administrativa, o sea, peleando con el servicio para que se entienda mejor, el servicio no puede prescindir de mi contabilidad, o sea, no puede decir, no, tu contabilidad no me sirve. No, señor, usted tiene que decirme que no es fidedigna. Porque si usted no me dice que no es fidedigna, mi contabilidad es la única que sirve para determinar los impuestos. Es que yo soy del servicio, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Pues el artículo 21 es súper claro. Ah, ¿y qué pasa si el servicio dice que no es fidedigna? Bueno, ahí él tiene que probarlo. Y si lo prueba, me sonó, porque si no es fidedigna, o sea, si no cumplió con estas normas, ¿cierto? En medio desordenada la contabilidad, no tiene pruebas, no está ordenada, puros borradores, el servicio me puede tasar la base imponible, ya puede prescindir de la contabilidad y me puede liquidar un impuesto. Y ahí yo tendré que reclamar, presentar recursos, ir a tribunales. Pero si mi contabilidad es fidedigna, yo puedo decirle al servicio, ¿sabe qué? Mire, esta es mi contabilidad, y ahí está, esta es la prueba de que yo gané 100 y no 200 como ustedes. Es que igual te voy a girar. Bueno, pero yo ya voy a tener, para cuando vaya a tribunales, presentar un recurso de nulidad, qué sé yo, pero yo voy a tener una tremenda prueba para mi favor, ¿ya? Espero que se entienda que esta es una de las cosas re importantes que tiene, re importante, el artículo 21 habla o de alguna manera nos deja algo súper claro. La contabilidad es importante. A pesar de que uno no esté tan metido en la contabilidad, o por lo menos yo, usted no sé todavía, pero como usuario a mí me interesa que la contabilidad sea fidedigna. Y luego tenemos el artículo 132, inciso 13, y esos dos incisos, 13 y 17, en que nos ratifican que en sede judicial, o sea, tribunales tributarios y aduaneros, la contabilidad fidedigna, cuando hay contabilidad fidedigna, el juez debe ponderar preferentemente la prueba. ¿Cuál? La contabilidad fidedigna. Que el servicio trae otra prueba. ¿Es contabilidad fidedigna? No. Entonces, entre las dos pruebas, ¿cuál debe ponderar el juez? La contabilidad fidedigna. Es que no quiero. No, es que no es que quiera. Señor juez, tiene que hacerlo porque el artículo 132 dice que usted, cuando la contabilidad es fidedigna, debe ponderarla. Entonces, me dice, pero bueno, es que es súper fácil, yo digo que no es fidedigna. No, es que para decir que no es fidedigna, el servicio debe hacerlo por una resolución y fundada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener pruebas de que no es fidedigna. No es tan fácil entonces que el fiscalizador me diga que no es fidedigna. No, no es tan fácil. Tiene que tener fundamento. ¿Ya? Entonces, y el artículo 124, inciso quinto, también todo esto del Código Tributario, dice que si además el Servicio de Impuestos Internos me dice que la contabilidad no es fidedigna, yo puedo reclamar. Y por lo tanto, tampoco es tan fácil que me diga que no es fidedigna. Reclamar o reclamable significa seguir los procedimientos de reclamación establecidos en el Código Tributario a partir del artículo 124 en adelante. O sea, no es que yo reclame y diga, no, sí, esto es fidedigno, estoy enojado. No, tengo que seguir un procedimiento ante tribunales tributarios. Pero como el servicio sabe que es reclamable, no puede llegar y decirme que no es fidedigna, sino que tiene que fundamentar. Y para eso le puede costar mucho. Chicos, y todo eso, chicos, que les acabo de decir, todo esto que les he dicho, que está en esos artículos, bueno, está el torpeo ahí están todos esos. Es como lo que nosotros llamamos es un texto refundido de los artículos que están relacionados con esta materia y que están relacionados con, ¿cierto?, con el representante del sujeto activo, que es el fisco, el Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, para verificar o fiscalizar el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál obligación? La obligación accesoria. ¿Ya? Entonces, creo que
con este torpeo que tengo acá, vamos a dar un poco por terminada esta materia. O sea, la primera parte, lo que está en el sílabo o en el clase a clase. Creo que en este mapa está un poco refundido, resumido, esta relación que hay entre el sujeto activo, que nace del Estado, el sujeto pasivo, el cumplimiento o las obligaciones que nacen del hecho grabado, acuérdense, y que estas obligaciones además deben ser cumplidas y que tienen una relación con la contabilidad. Por lo tanto, cuando vamos a auditar bajo las mismas premisas que ustedes le enseñaron, no sé qué profesor, Sánchez, no sé quién le enseñó, de cómo se audita. O Salas, no sé quién sería. ¿Ya? Entonces, no sé si hay mensajes, dudas, contradicciones. Ya, aquí alguien pregunta, de las grabaciones, seguramente fue Paz Ignacia, dice que sea una contabilidad que se ajuste a la normativa, sí, ese era uno de los requisitos. Si no es fidedigna, ¿qué proceso se debe cumplir para ser fidedigna? Rodrigo Albornoz preguntó esto. Rodrigo, cuando no es fidedigna, tú tienes que muchas veces volver a hacer la contabilidad o generar planes, políticas que hagan, digamos, que den fe que eso es fidedigno. O sea, juntar todos los antecedentes para que pueda hacerse esta trazabilidad, lo que quiere muchas veces decir que tú tienes que reconstituir contabilidades, ¿ya? Y muchas veces los procesos ya están tan pasados que ni siquiera vale la pena reconstituir y ya el servicio te giró, reclamaste, te pasó las multas, fuiste a tribunales y ya perdiste y ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, siempre es muy importante dentro de estos procesos lo que nosotros, digo yo nosotros pensando muchas veces en lo que hacemos nosotros en la oficina, es anticiparse, ser proactivos y siempre buscar no encontrar el error y cómo solucionarlo, ¿no? Sino que buscar el compliance, o sea, el cumplimiento proactivo. Es como la premisa de nosotros, digamos, o sea, no buscamos ir a encontrar errores, sino que tratar de que no se cometan. Es más rentable encontrar errores porque normalmente más pegáis, digamos. Pero lo que nosotros tratamos es de que haya un compliance normalmente tributario, es decir, que se cumpla todo para que cuando hayan revisiones tengamos toda una trazabilidad bien hecha, una contabilidad fidedigna, etc. ¿Ya? Entonces eso un poco, no, Rodrigo, no, lo que se tiene que hacer habitualmente, lamentablemente, es reconstituir implementando un sistema de control interno, de control contable, que permita dar cierta veracidad a cada una de esos registros y que pueda hacer la trazabilidad desde la cifra del balance, cuando en el balance dice activos fijos por 100, yo pueda llegar hasta el libro diario, la factura, la orden de compra de ese activo fijo por 100. ¿Ya? No sé si se me quedó algo, yo le hice una pregunta, no sé si dije que ustedes la respondieran, se me olvidó ya cuál era una que tenía que ver, ya se me olvidó, chicos. Pero sí le dije a ustedes que me dijeran. Ok, estaba buscando cuál era. Por hoy día, creo que por hoy día estamos terminando. Por lo tanto, cualquier duda o consulta me la pueden hacer después, chicos. Espero que usen estos mapas. Muchas veces son más prácticos. Ojo, les voy a mostrar algo, ¿ya? Solamente para darle la lata. Sí, bien, Rodrigo. Bien, lo voy a decir al tiro. Dos cosas. Una, que les voy a mostrar algo, chicos. Les voy a volver a mostrar, no es que yo sea fanático de estos mapas, lo que pasa es que lo ocupo hace mucho tiempo, entonces para mí son como fáciles de utilizar. Les volví a mostrar el de los impuestos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí? Y yo quedo feliz. No le voy a preguntar. Sí, profe. Ya, miren, en el Xmind uno tiene la posibilidad, chicos, de que esto, si lo quiere ver de diferentes formas, yo espero que se vea todo lo que estoy haciendo. Si ustedes lo quieren ver como presentación, lo pueden ver. ¿Están viendo como presentación ahí? Sí. Esto uno después lo puede ver como presentación, si es que necesita presentarlo para algo, o también lo puede ver como esquema y llevarlo a Word y un poco desarrollarlo como Word. Entonces,
yo no los obligo a usar esta cuestión, lo único que les digo es que es práctico y yo lo voy a usar por lo menos para mandárselo en los temas como un poco como torpeo. No siempre, pero es probable que lo use en muchos casos como torpeo. Eso primero porque encuentro que es bastante práctico si lo usan. Eso como una cosa. Y lo otro, la pregunta que me hace Rodrigo es, ¿hay algo que debemos para leer para la próxima semana? Efectivamente, en la presentación, se me está yendo, como no uso mucho, en la última página de la presentación dice lectura obligatoria, sesión 2, o sea, lo que tienen que leer para la sesión número 2 del 25 de agosto, depende aquí, no sé si le toca, en la próxima sesión, no sé si les toca el 25, alguno, el 24, el 25, el 26. La lectura del artículo 8º bis, pero ahí está malo, ahí debería decir, chicos, lo voy a corregir, 8º bis, por favor, lo voy a corregir antes de subirlo, pero es lectura del artículo 8º bis del Código Tributario. Por favor, anoten que es bis porque es de eso que de alguna manera vamos a trabajar, y es una lectura obligatoria. Lo que quiere decir, chicos, es que es probable que yo igual pregunte un par de cosas de eso, ¿ya? Normalmente en las clases, y esto porque todavía ya nos estamos pasando en un minuto, hay cosas que yo señalo como, por ejemplo, esto es pregunta de prueba, es porque me interesa que lo tengan claro y probablemente muchas veces sí lo coloco como pregunta de prueba. Y lo que yo les mando como lectura obligatoria, es muy probable que de ahí también muchas veces salen preguntas. Entonces, léanlo, no les digo que lo lean para la próxima clase y se lo aprendan de memoria, léanlo para la próxima clase, después lo vuelven a analizar. ¿Alguien me pregunta algo? Las presentaciones las sube, sí, siempre las subo antes, excepto ahora porque le cambié algunas cosas, ¿m? Pero sí, las subo todas, y la próxima clase lo más probable es que estén todas antes, ¿m? Excepto ahora. Y los mapas los subo después. ¿Por qué subo después los mapas? Porque muchas veces en esos mapas yo voy agregando cosas, y si hay dudas muchas veces dejo la respuesta ahí. A veces me preguntan cosas, y para que no se me olvide después, o para que la respuesta les quede a todos, la coloco ahí, ¿ya? Eso, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Les voy a mandar los links, los mapas se los voy a mandar, se los voy a subir al Educando, sí. Otra pregunta es si puedo subirla a la sesión anterior, sí. La grabación va a quedar para los dos, porque como esta vez no tuvimos clases, sí, se la subo a los dos, no se preocupen. Pero esperemos que tengamos ayudante pronto. Ya, chicos, tengo que ir a hacer otras cosas, así que los dejo, espero que no se hayan lareado mucho y nos vemos la próxima semana. Ya, que estén bien. Chao, profe. Chao.